Fue hace 84 años. Bueno, no, pero han pasado casi 3 años desde el último video de esta serie. Y sí, el canal en general estaba abandonado, pero pretendo que eso cambie. Así que no te vayas, quédate, te vas a divertir. Bueno, quizás no, pero al menos aprenderás algo. Y todos sabemos que aprender cosas nuevas sirve para que puedas sentirte superior a los demás, porque lo serás. En fin, habíamos visto cómo conseguimos nuestro cuerpo y mente y cómo con eso desarrollamos lenguaje y cultura que permitieron a su vez el surgimiento de las primeras formas de arte y religión. Hoy seguiremos avanzando en el tiempo, veremos cómo pasamos de estar en grupitos de personas que andaban por ahí viendo qué comían y dónde dormían, algo así como tu primo hippie, a comenzar a sembrar y a criar nuestra propia comida, construyendo casas firmes que formarían aldeas cada vez más asociadas que terminaron pidiendo nuevas formas de organización y las encontrarían, transformando a hombres en líderes que acumularían cada vez más poder. Se les daría la mano y terminarían agarrando todo el brazo, al parecer. Pero todo esto necesitó mucho tiempo y si bien el proceso no es lineal ni se dio de igual forma en todas partes, hay ciertas generalidades que ayudan a imaginar cómo fue que sucedió todo eso, sembrando las semillas, nunca mejor dicho, de las primeras grandes civilizaciones. Vamos allá. Nos habíamos quedado en el nacimiento del arte y la religión en las sociedades prehistóricas. A pesar de que no tenemos tanta información como quisiéramos de esos tiempos, aquella época ocupa la mayor parte de lo que ha sido nuestro tiempo en este planeta. Es recién, hace unos 70.000 años, que podemos conseguir a personas tal como tú o como yo, en cuerpo y mente. Nuestro cuerpo, el del Homo sapiens, ya existía desde hace unas decenas de miles de años antes que eso, pero es en este tiempo que tenemos cierta certeza de que a ese cuerpo ya se había sumado una mente única en el reino animal, una mente que comenzó a crear dioses y obras de arte. Pero durante todo ese tiempo, desde hace unos 70.000 años hasta hace unos 10.000 más o menos, la vida cambió poco. Durante ese tiempo, el clima del planeta era muy diferente. Popularmente conocida como la Era de Hielo, el Pleistoceno tardío, su fase final, fue alternando entre periodos de frío extremo hacia otros un tanto más cálidos. Las personas que vivían en ese momento se adaptaron según las condiciones y el lugar en el que estaban. Hay que recordar que para ese momento no éramos los únicos humanos sobre el planeta. Compartíamos la Tierra con otros homininos como los neandertales que no soportarían hasta el final y se extinguirían. Quizá con un poco de nuestra ayuda. La influencia del clima es palpable. Hay ciertas coincidencias entre los periodos más cálidos y movimientos de poblaciones, como lo fue nuestra salida del continente africano o la proliferación del arte rupestre, que vimos en el episodio pasado. El clima en buena medida ha condicionado y condicionará nuestra historia. De por sí será uno de los catalizadores del próximo gran cambio en nuestras sociedades. Cambio por el que estamos aquí hoy. Ya lo veremos. Primero, hay que andar un pequeño camino. Antes de continuar, una salvedad, y lo repetiré más veces durante el video. Hay que tener en cuenta que hablamos de un periodo de tiempo muy amplio y de muchos grupos humanos dispersos en todos los ambientes imaginables, por lo que cualquier generalidad que pueda comentarse sin duda tendrá sus excepciones. ¿Lo tienen? Bien, sigamos. Durante buena parte de todos esos miles de años vivimos juntándonos con unas pocas decenas de personas. Los humanos se agrupaban en pequeñas bandas de entre 10 a 100 individuos. La cantidad de personas variaba de acuerdo con la disponibilidad de recursos y de las condiciones ambientales, pero no se alejaba de ese rango. Lejos aún estaban las grandes ciudades y los ostentosos edificios y casas. Es más, ellos ni casas tenían, no estaban mucho tiempo en un mismo sitio, eran nómadas que vagaban de un lugar a otro en busca de alimentos. Hoy catalogamos a estos grupos como bandas de cazadores y recolectores. ¿Por qué? Su nombre lo dice, basaban su subsistencia en la caza de animales y en la recolección de frutos, semillas, raíces y todas esas cosas que salen de la tierra. Si manadas de ciertos animales que solían comer migraban, allí iban ellos y los seguían. Si donde estaban las matitas se congelaban, se iban a otro lugar donde no los tuvieran y así. La existencia de jerarquías entre los integrantes de estas bandas era prácticamente inexistente. En estudios etnológicos del último siglo, en sociedades actuales que aún conservan ese estilo de vida, incluso el buscar destacar es mal visto. Presumimos que en aquellos grupos antiguos sucedían cosas parecidas. Dado el tamaño de estas bandas de humanos, la interacción entre uno y otro individuo era mucho más personal. Es conocida la estimación de Dunbar de que no podemos relacionarnos de buena forma con más de 150 personas, coincidiendo así con los números máximos de integrantes de estas bandas de cazadores y recolectores. Esta interacción más personal hacía posible que el intercambio dentro de estos grupos dependiera de la reciprocidad mutua. Hoy por mí, mañana por ti.
Si bien había un trato implícito en que se daba para recibir después, hacerlo intencionadamente era totalmente despreciado. Cualquiera que intentara cazar más u ofrecer mejores carnes a sus compañeros era visto con desconfianza y se desalentaba esta conducta, incluso siendo desagradecidos con estos grandes gestos. Estaba buscando ser un gran hombre, que seguramente terminaría viendo a los demás como inferiores, y eso no podía ser todavía. Además de que seguramente aquellos grupos que eran receptivos a estas grandes demostraciones de dadivosidad terminaban incentivando a aquellos que anhelaban prestigio a cazar más y más o a recolectar más y más, agotando así sus entornos y sus ecosistemas de los que vivían, llevando a todo el grupo a la extinción. En este tipo de interacción con su entorno, es plausible que los grupos que prosperaron tenían como característica desincentivar este tipo de comportamientos, a pesar de poseer como dominante esta estructura de reciprocidad mutua que comentábamos. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. A medida que estos grupos interactuaban con otros, surgieron nuevas dinámicas que sentaron las bases para algo mucho mayor. Hoy veremos cómo esa evolución nos llevó de pequeños grupos nómadas a construir las primeras grandes ciudades, las futuras capitales de grandes imperios. Para esto debemos examinar el desarrollo de las formas en que nos organizábamos políticamente, yendo de esas sociedades relativamente igualitarias hasta otras absolutamente estratificadas en jerarquías determinadas por el poder de cada grupo integrante. En este tipo de grupos igualitarios, presumimos la existencia de individuos más sabios, como los ancianos, o más capaces que otros para actividades importantes como la caza o incluso la lucha en alguna que otra escaramuza que surgiera por allí. Si bien a estos individuos se les podía reconocer su valía, estos líderes carecían por completo de poder para que otros acataran sus órdenes. Se mantenía la reciprocidad comentada. Aún así, se ha de suponer que cuando varias de estas bandas dispersas se juntaban para celebrar algún evento o fiesta especial, no hay que olvidar los mecanismos de unidad cultural que representaban las creencias ultraterrenas, el número de individuos presentes aumentaba más allá del umbral que habíamos comentado de unas 150 personas. Se distorsionaba así la posibilidad del intercambio recíproco a nivel personal. No se conocían lo suficiente, ya fuera porque venían de lugares lejanos o porque simplemente no se puede conocer bien a tanta gente. En estas ocasiones, se presume que a aquellos personajes destacables se les asignaba la tarea de repartir equitativamente los alimentos que recolectaban entre todos. Estos cabecillas redistribuidores asumían la tarea por amor al arte y muy probablemente también por el prestigio que este podía traer consigo, aunque seguían haciendo gala de humildad tomando las peores piezas de carne y bebiendo menos. Al fin y al cabo, la tradición igualitaria se mantenía, pero si un festín era bueno, imagínate varios de ellos, y mejor sería si cada uno de estos cabecillas compitiera con los otros para ver quién ofrecía el mejor banquete y la mejor fiesta, ¿no? Como dijimos, estos personajes no eran vistos como superiores, solo como designados a esta tarea por una razón u otra. Necesitaban que todos sus amigos le ayudaran. Lo conseguían motivándolos más que obligándolos. Al fin y al cabo no tenían ese poder. Aún. Los demás le cooperaban porque veían en esto una extensión de la reciprocidad típica que se manejaba en el día a día y que llevaban haciendo por generaciones, pero las cosas se comenzarían a salir de control. Lo que vendría después puede explicarse en buena parte a la posibilidad del margen para la intensificación del trabajo con el que podían contar este tipo de sociedades, es decir, a la posibilidad que tenían los grupos humanos para aumentar su producción sin que corriera el riesgo de agotar su entorno y quedarse sin nada. En algunas bandas cazadoras y recolectoras que poseían una alta disponibilidad de recursos a su alrededor, el líder del que hablamos podía alentar a los demás a cazar y a recoger más para así tener más recursos y poder ofrecer mejores banquetes y bienestar a la comunidad sin arriesgar el agotamiento del sistema y por ende su existencia. Pero como norma general, esta intensificación del trabajo poseía un mayor margen de acción en las sociedades agrarias. Aquellos que ya sembraban sus alimentos eran los que podían aumentar su producción sin mayores riesgos. Pero, ¿cómo comenzamos a sembrar? Como ya se había comentado, el clima sería protagonista nuevamente. La alteración del mismo ayudó mucho a que se dieran los cambios que vendrían. Hace unos 12.000 años, el planeta comenzó a calentarse. Los glaciares que cubrían buena parte de lo que hoy es Europa y Norteamérica comenzaron a recogerse hacia el Polo Norte. Esto posibilitó la proliferación de alimentos, cereales, granos, etc. en estado natural, que eran consumidos por nuestros antepasados. Esta abundancia en ciertas partes, en puntos concretos, proporcionó razones suficientes para que algunos dejaran de andar vagando por todos lados para conseguir comida.
Las tiendas y carpas móviles fueron poco a poco siendo sustituidas por casas, y algunas de aquellas bandas de cazadores-recolectores se convertirían en aldeas permanentes alrededor de las fuentes naturales de alimentos. No tardarían en darse cuenta que podían replicar el proceso mediante el cual estas plantas crecían y tenerlas así en espacios específicos y controlados. La agricultura había nacido. Obviamente este proceso no se dio en todas partes de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni mucho menos rápido. Algunos lo llaman revolución, pero esa percepción tiene sus objeciones, por decirlo así. Las variantes del ambiente específico de cada zona geográfica determinó el momento en que se asentaban las personas o en el que se desarrollaba la agricultura. En Egipto, por ejemplo, el proceso de sedentarización y de desarrollo de los cultivos se dio de forma casi paralela, propiciada por las inundaciones del río Nilo. Hay que destacar que buena parte del relato ofrecido está notoriamente influenciado por el Neolítico en la media luna fértil, ya que sería acá el primer lugar donde todos los factores se juntarían para dar lugar a la primera gran civilización de la antigüedad hace unos 5000 años. Pero eso no quita que en otros sitios se dieran estos y los siguientes sucesos de forma similar, aunque con sus variantes. Dicho esto, la agricultura transformaría radicalmente la forma en que vivíamos y nos organizábamos. En este contexto, las comunidades sedentarias comenzaron a depender cada vez más de personas claves, líderes que asumieron nuevas responsabilidades y con ellas nuevas formas de poder. Volvamos a ellos para entenderlo mejor. Con el paso de las generaciones, la labor de redistribución de los alimentos dentro de la comunidad, asignada a aquellos líderes casuales, comenzó a asociarse a esta persona y a todo su linaje. Mientras todos seguían colaborando de buena fe a las reservas de toda la comunidad, dichas reservas se ubicaban en la adyacencia del gran líder distribuidor, si bien seguían perteneciendo a todos por igual. Pero, por ejemplo, el granero de este líder debía ser más grande porque guardaba dichas reservas, lo que llevaba a una diferenciación con el resto. Con el paso de las generaciones, el linaje encargado de esta tarea se iría distinguiendo cada vez más, cumpliendo con la profecía de aquellos cazadores-recolectores. Se comenzaban a sentir superiores. Su capacidad de influencia les permitía conseguir mejores objetos que los distinguían al ser difíciles de tener o incluso únicos. Al gozar de esta tarea, el líder y su familia ya podían incluso dejar de trabajar su tierra, ya que veían cubiertas sus necesidades con las donaciones recibidas. Incluso es de suponer que las creencias religiosas que iban armándose terminarían por justificar su posición, ya sea por confabulación con el encargado del poder mágico religioso de la comunidad, o, lo que yo creo más probable, selección de estos jefes y sus comunidades por supervivencia. Es decir, aquellos que tomaban buenas decisiones lograban que sus comunidades se mantuvieran y sus mitos prosperaran, y no hace falta mucha suerte para que algún evento fortuito terminara asociando a estos líderes con esos mitos, sembrando la semilla de la posterior adoración divina de los grandes imperios. Pero no nos adelantemos. Como veremos, la bola de nieve de la acumulación de poder iba creciendo cada vez más. Ya estos líderes, al influir en comunidades cada vez más grandes, pudiendo ser múltiples aldeas dispersas a lo largo de kilómetros y kilómetros de tierras, pasaron a ser jefes. Las jefaturas surgen como respuesta a las necesidades de la vida agrícola y como consecuencia de la acumulación de poder en manos de los líderes que hemos visto. De este modo, la acumulación de recursos era cada vez mayor, al ser cada vez más gente la que aportaba más alimentos a los graneros del jefe. Además, el desarrollo de nuevas tecnologías propició la producción de artesanías que potenciaron las redes comerciales entre estos grupos humanos. Si hay personas haciendo artesanías para vender, probablemente no pueden sembrar alimentos tan eficientemente como aquellos que se dedican exclusivamente a eso. Esto pasaba con todos aquellos que empezaban a ocuparse de otras tareas. Los campesinos debían entonces suplir la falta de producción de comida del grupo de artesanos, comerciantes, del jefe y de sus amigos. Si vemos, ya tenemos una división del trabajo entre los individuos de estas sociedades que necesitaban nuevas formas de organizarse para intercambiar entre sí lo que cada uno hacía y así prosperar como grupo. Pero no había mejor forma de prosperar que no fuera quitándole la prosperidad a otro. Si bien los conflictos y guerras han existido toda la vida, incluso entre bandas de cazadores-recolectores, es con el establecimiento de las jefaturas que se ven potenciados los conflictos armados, ya que ante la posibilidad de coordinar
mucha, pero mucha gente, las jefaturas y los posteriores estados podían absorber a las comunidades vencidas y ponerlas a trabajar para ellos. Antes simplemente los mataban a todos si fuera el caso. Ahora, al integrarlas a su sistema de producción, hacían que la bola de nieve creciera cada vez más con cada conquista, lo que les proporcionaba más recursos para más conquistas y así sucesivamente. Es de suponer que en estas actividades, ya fueran bélicas o de administración, destacaran personas que eran los mejores guerreros o que se esforzaban por ser mejores colaboradores con el gran jefe, los lamebotas de toda la vida, recibiendo beneficios especiales de este gran jefe, diferenciándolos del común de los mortales, surgiendo así una especie de nobleza que utilizarían métodos parecidos de diferenciación como los del gran líder para poner agua de por medio con el resto de los mortales y así justificar su posición. El paso final hacia la formación del Estado se dio en algún punto intermedio del crecimiento de esta bola de nieve del poder. Primero, se necesita una población numerosa, de entre 10.000 y 30.000 personas. Pero la cantidad no era suficiente. También fueron clave las disputas encarnizadas entre las jefaturas, conflictos que empujaron a estas entidades a expandir su influencia, consolidando estructuras de poder más centralizadas. Estas tenían el incentivo de seguir creciendo y conquistando para aumentar sus recursos de cara a un nuevo conflicto y así aumentar sus posibilidades de supervivencia. La base del poder de los jefes de estas entidades seguía siendo la acumulación de alimentos, que podían distribuir entre la comunidad para paliar las carencias de la guerra, pero ya establecidas ciertas jerarquías y dada la naturaleza del conflicto casi perpetuo, los más beneficiados eran los guerreros y el sacerdocio. Los demás se veían instados, quizás aún no obligados, a intensificar el trabajo para mantener el funcionamiento de este engranaje y que las migajas que les llegasen fuesen más. He de suponer también un conjunto de creencias que los enlazaba como comunidad, motivándolos a hacer lo que fuese por quienes te rodeaban. Ahora, si la base de la alimentación de dicha comunidad se basaba en alimentos perecederos como tubérculos o frutas, la acumulación nunca sería suficiente para mantener el esfuerzo de guerra lo suficiente para que la jefatura amasara la suficiente población y recursos que incitaran la formación de un estado. Aquellos lugares donde la alimentación se basaba en alimentos de mucha mayor duración como granos o semillas tendrían más probabilidades de poder dar el siguiente paso. Sin embargo, aún podían quedarse cortos. Los primeros grupos que serían grandes candidatos para seguir creciendo fueron aquellos que se establecieron a las orillas de fuentes de agua dulce, ríos principalmente. Esto les permitía tener el agua necesaria para sus cultivos gracias a las crecidas naturales de estas corrientes. Tal sería el caso del río Nilo o del Éufrates. Esto los hacía fuertemente dependientes de estas fuentes de agua, además de que el espacio disponible no eran más que las orillas de estos ríos. Para producir más, debían poder sembrar más lejos de los ríos, aprovechando todo ese espacio vacío. Pero, ¿y el agua para regar los cultivos? Para llevarla hasta allá necesitaban canales que solo podían ser construidos con la colaboración de mucha gente, algo que solo el gran jefe podía coordinar. Pero ya construidos estos canales, solo faltaba un momento de crisis o algún jefe avaro que buscara imponer su voluntad al resto de la gente, cobrándoles impuestos o imponiéndole tributos. Con una fuerza militar ya versada en el arte de la guerra, no sería difícil obligar a campesinos pobremente armados. Igualmente, quizás la fuerza no fue del todo necesaria, ya que estos campesinos no podían simplemente agarrar sus cosas e irse para otro sitio, como si lo hubiese podido hacer algún cazador-recolector ante algún loquito que quisiera cobrarles por existir. Los campesinos no podían recoger los canales y llevárselos. Solo les quedaba resistir a la fuerza absolutamente superior del jefe, pereciendo muy probablemente en el intento, o someterse a las condiciones de este. Algunos habrán elegido esto último. El proceso obviamente no fue tan lineal, pero lo relatado sirve para ejemplificar cómo la capacidad de coordinación de los grandes jefes se usaban para grandes obras para la comunidad que, sin saber, se terminaba atando a ese lugar, volviéndose presa fácil de sometimiento de manos de aquella nobleza que había venido creciendo y que con el paso de las generaciones, gracias a las labores que desempeñaban, se sentían superiores y tenían los medios coercitivos para imponer su voluntad. Es así que llegamos a los grandes estados, fuerzas de poder centralizadas sustentadas en su fuerza militar y moral. Atrás quedaron aquellas pequeñas bandas o aldeas igualitarias. Las ansias del poder, ya sea creado por el devenir histórico o instalado en nuestro ADN, había hecho de las suyas, y lo seguiría haciendo durante los más de 5.000 años siguientes hasta llegar a nuestros días. A pesar de lo dicho,
Recuerdo nuevamente que las situaciones en distintas partes del mundo fueron muy diversas. El proceso se dio de distinta manera, dependiendo de las condiciones, ya fuesen de disponibilidad de recursos, de ideologías dominantes en ciertos grupos. Y también el destino no siempre fue el mismo. No todos se volvieron grandes civilizaciones o estados organizados. Algunos tardaron mucho en conseguirlo y solo fue posible por la influencia y hasta posible invasión de estados ya desarrollados previamente. Un ejemplo son aquellas tribus ordenadas en aldeas o jefaturas para la llegada de los colonizadores europeos durante el último medio milenio. Aún hoy existen sociedades de cazadores-recolectores, con bastante poca o nula influencia de los grandes estados modernos. Algunos porque los dejamos existir en su modo de vida milenario o porque cada vez que nos acercamos a sus islas nos matan a flechazos. A lo que voy es que no es un proceso lineal con un destino predefinido. Aquellas sociedades de hace unos 10.000 años que comenzaron su camino hacia los primeros imperios quizás sean la excepción y no la regla. De seguro el pasado es un gran cementerio donde reposan todas esas sociedades que no perduraron lo suficiente para dejar huella. Eso sí, la influencia en el devenir de aquellas primeras civilizaciones humanas es innegable, y conocer su proceso de formación nunca está de más. Algo podemos aprender o desaprender. Por ejemplo, que aquellas sociedades igualitarias son más viables si hay pocas personas involucradas o que las grandes aglomeraciones de personas suelen estratificarse para ser más eficientes, pero siempre hablando en tendencias. Nuestro potencial como especie es imposible de dilucidar. Hoy en día tenemos sociedades mucho más numerosas sin la segregación que la estratificación que los antiguos grandes imperios imponían. Estudiar el pasado nos puede servir de guía, pero no como manual de instrucciones. El futuro es incierto y nuestras capacidades totales no están del todo claras. Solo toca esperar y hacer lo máximo posible por llevar nuestro potencial y bienestar al límite, como individuos y como sociedad. Y eso sería todo. Recuerdo que este es el cuarto capítulo de esta serie que busca dar un bosquejo de la historia humana, con todos los pecados que las generalidades provocan. Pero bueno, creo que no está de más y capaz en algo puede ayudar. Si quieren apoyar este proyecto, ya saben que pueden darle like, comentar y compartirlo con sus conocidos o con aquel amigo que vio 10.000 antes de Cristo y cree que había pirámides en ese momento. En fin, cuídense, tomen agua, duerman bien y nos vemos pronto. Bye.